Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el segundo capítulo de nuestra serie especial de episodios del fútbol mundial. Es hora de ir a Chile y ver la forma en que un torneo anual se expandió a uno europeo sin querer queriendo. Este es el caso del Campeonato Chileno de 1983. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Si bien el primer campeonato chileno profesional comenzó en 1933, nos centraremos en lo que es la disputa del certamen de 1983, y para entenderlo bien debemos comprender cómo eran las temporadas de esos años en Chile. Desde 1979, la temporada iniciaba con la disputa de la Copa Chile, llamada Copa Polla Gol por razones comerciales, y que daba un punto adicional en el certamen de liga a sus semifinalistas y dos para el campeón. Luego seguía el torneo oficial, donde el campeón iba a la Copa Libertadores y los cuatro siguientes a una liguilla para definir la segunda plaza del torneo continental. Los ocupantes del 15º y 16º lugar, al ser torneos de 18 equipos, iban a la liguilla de promoción con el tercero y cuarto de la segunda categoría. Los dos últimos descendían directo a segunda división, siendo reemplazados por los dos primeros de dicho nivel. En 1980 se redujo la cifra de participantes de primera a 16 equipos para 1981, habiendo 4 descensos para ese fin, pero el formato no cambió y la disputa de la temporada tampoco. Pese a ello, para 1981 la prioridad era la participación de la selección chilena en las eliminatorias España 82, la cual, tras superar Ecuador y Paraguay, acabó con su clasificación al torneo, de donde se fue rápidamente tras caer ante Austria, Alemania Federal y Argelia, pese a sus altas expectativas. Mencionamos esto debido a que ello influyó en que los torneos de liga acabaran en los primeros días del año siguiente. El torneo de 1982, disputado del 17 de julio al 3 de enero de 1983, vio a Cobreloa como bicampeón, superando por 4 puntos a Colo-Colo y consolidando el mejor momento de su historia, debido a que fue 2 veces seguidas subcampeón de la Libertadores, bajo el mando del argentino Vicente Cantatore. En tanto, Colo-Colo, Magallanes, Universidad de Chile y Naval jugaron la liguilla prelibertadores en enero, con el Cacique calificando al certamen continental. Cabe aclarar que, a nivel económico, los equipos chilenos se encontraban muy afectados por la recesión brutal que había en aquellos días y en medio de la dictadura de Augusto Pinochet. Llegamos así a la temporada de 1983. La Asociación Central de Fútbol, hoy conocida como la ANFP, decidió ampliar la cantidad de equipos a 18 en primera. Para ello, Deportes La Serena, Santiago Morning y Rangers descendieron la temporada anterior y subieron Arturo Fernández Vial, Everton, Trasandino, Unión San Felipe y Deportes Antofagasta. Unión La Calera y Cobresal no lo lograron ante Unión Española y Palestino, que se salvaron en la guía de promoción. La temporada iniciaba con la Copa Pollagol, que se disputó con 20 equipos. Espera, si comenté que la liga se jugaría con 18, ¿de dónde saldrían los dos clubes restantes? Bueno, se definió por el criterio de buenas plazas para completar el cuadro, tomando como base las recaudaciones de cada equipo como local. De esta forma, Talca y Valparaíso fueron designadas, y así Rangers, repescado del descenso por este motivo, y se ascendió a Santiago Wanderers, pese a que acabó duodécimo en el torneo de la segunda división. Los participantes se dividieron en dos grupos de 10 que jugaron dos ruedas entre sí y divididos por razones geográficas, con los 7 clubes de Santiago repartidos en ambas zonas. Católica, Cobreloa, Palestino y Magallanes fueron los clasificados del norte, y por el sur lo hicieron Rangers, Colo-Colo, O'Higgins y Naval. En junio, estos 8 equipos jugaron la segunda fase, con Universidad Católica y Palestino superando a Colo-Colo y Magallanes en el grupo A, y Cobreloa y O'Higgins venciendo a Rangers y Naval en el grupo B. Los 4 conjuntos se fueron a una liguilla final a definir al campeón. En la fecha final, jugada el 10 de julio de 1983, en el Estadio Nacional a doble turno, Universidad Católica derrotó a Palestino con los tantos del paraguayo Juan Ramón Isasi y Jorge Aravena, quien se consagró goleador de la Copa con 23 goles y se coronaba por primera vez en este torneo. O'Higgins superó en el turno previo a Cobreloa por igual marcador y acabó en el segundo lugar. Será importante de mencionar ello después. Durante la disputa del certamen, la ASF amplió la cifra de primera división a 22 clubes. Bueno, recuerdan la manera en que se decidió la participación de Rangers y Wanderers, ¿no? Del mismo modo, Temuco fue considerada también como una buena plaza, y el Green Cross Temuco funciona así de 1965 entre el Green Cross de Santiago, uno de los clubes fundadores del profesionalismo en Chile, y el hoy Deportes Temuco, nombre actual del club, fue ascendido por esta razón. Pese a acabar en 15º lugar en la temporada anterior y habiendo jugado ya el campeonato de apertura de la segunda división, quedando eliminado en el grupo B de primera fase a un punto de Huachipato y Deportes Concepción.
Ahora sí pasamos al torneo de liga, que decretaría al campeón y al vencedor de la liga entre los conjuntos del segundo al quinto puesto como los calificados a la Copa Libertadores y el descenso de los dos últimos. No habría bonificación de la Copa Polla Gol, pero sí se daría ello mediante otra competición que ya te contaremos. El plan era subir a 24 conjuntos debido a que subirían los dos primeros de segunda división y los dos mejores de la liguilla de promoción entre los cuadros del tercer al sexto puesto. El torneo de ascenso también tuvo 5 ascensos por buenas plazas que fueron para Quintero Unido, Deportes Victoria, Unión Comercio, hoy conocido como Deportes Santa Cruz, General Velázquez y Curicó Unido, más el ascendido deportivamente hablando Deportes Laja y Deportes Valdivia, Provincial Osorno y Puerto Montt por la expansión de la categoría a la región de los lagos. Ahora sí vamos al torneo de primera división y sin escalas. Este dio inicio un día antes de que comenzara la fase definitoria de la Copa Poyagol, era 2 de julio de 1983, con el empate a 1 entre Universidad de Chile y Audax Italiano en Santa Laura y el triunfo de Everton ante Wanderers en el Clásico porteño, el segundo de ellos uno de los 3 adelantados de fechas futuras. Al final hubo 44 partidos que se jugaron en fechas distintas a las programadas, ya sean de adelanto o postergación. Tras 3 fechas, 8 equipos aún no habían debutado, entre ellos los finalistas de la Copa Poyagol y el último equipo pendiente de conocerse. El 20 de julio se definió en la apertura de segunda división y Huachipato venció 2-1 a Cobresal para quedarse con la última plaza en primera, aunque a costa de perder la bonificación que le correspondía en el torneo de ascenso, debutando en la sexta fecha cayendo con Grincos en Temuco, jornada en la que todos ya habían al menos disputado su primer partido. Para llegar a una fecha jugada completa en su momento, habrá que ir al 4 de septiembre con la 10ª jornada. Muestra el desorden que se dio en aquel torneo y que en varias ocasiones tuvo riesgo de suspenderse debido al asunto económico. King Cross, Deportes Arica, Eloy San Marcos y Regional Atacama eran los punteros, pero Cobreloa el único invicto y que tomaría la punta en la fecha siguiente. Para la 17ª fecha, Colo Colo lo alcanzó tras vencer a Fernández Vial en un encuentro pendiente y lo superó en la siguiente venciendo a Arica. Destacaba el tercer puesto de Rangers y la baja performance de Católica tras el título copero. Los cruzados se recuperarían y se pusieron cuartos al finalizar la primera rueda, el 20 de noviembre de 1983 a 7 puntos de Cobreloa y Colo Colo. Naval y Universidad de Chile completaban los puestos de liguilla y en el descenso estaban Santiago Wanderers y Deportes Antofagasta. Como se preveía, el torneo no se completó en 1983, sino que llegó a la fecha 27. El Cacique sacaba 2 puntos de ventaja a los Zorros del Desierto y estaban en descenso Antofagasta y Audax Italiano. Y para agregar más leña al fuego, al desorden, los dirigentes de la Asociación Central acordaron disputar, a la par de las fechas restantes de liga, la disputa de la Copa de la República, que sería eliminación directa entre los clubes de primera. Las bases de la competencia dieron 2 premios a los semifinalistas, la bonificación de un punto en la tabla, 2 para el campeón, y la salvación del descenso sin que importara la posición final en el campeonato. Ojo con ese detalle. Así llegamos a 1984, donde se disputaron las 15 jornadas restantes. Al final de enero, Colo Colo sacaba 3 puntos de ventaja a Cobreloa, que a su vez sacaba ya 6 unidades a Universidad de Chile. Los 3 ya habían quedado eliminados de la Copa de la República, cuyos calificados en la tercera fase fueron Santiago Wanderers, Universidad Católica, Naval de Talcahuano, Deportes Iquique, Audax Italiano y Regional Atacama. 4 de ellos recibirían la bonificación. 2 semanas después, los 4 primeros que te hemos mencionado eran los calificados a semifinales y se hablaban del descenso, con Iquique Wanderers animando la lucha en la zona baja en ese tiempo, junto a Unión Española y Regional Atacama, por uno de los dos lugares y con Audax quedando ya casi comprometido. En la parte alta, Albos y Naranjas estaban consolidados en un mano a mano por el título. El torneo se contaba en la fecha 38 al 11 de marzo de 1984. 3 días después iniciaba la Copa Libertadores para los chilenos. Como se dio un desfase de calendario para definir a sus representantes, Universidad Católica y O'Higgins, los 2 primeros de la Copa Poyagol que te reseñamos, fueron asignados a disputar esta edición del torneo continental y se decidió que los calificados por el torneo de 1983 jugarían la Copa pero de 1985. Ello hizo que el capo de provincia adelantara su juego de la última fecha debido a que fue programado para jugar su segundo duelo en Bolivia. Los cruzados habían ganado la Copa de la República con tanto Disasi ante Naval en Santa Laura y llegaron a las semifinales de la Libertadores cayendo con Independiente Nacional, pero estamos en la definición de ese largo campeonato. Cobreloa igualaba la línea de Colo Colo
venciéndole con el tanto del uruguayo Washington Olivera, quien sería colado del torneo con 28 tantos. Las tres últimas fechas fueron un mano a mano. Audax descendió a 2 fechas del final. La última jornada había Colo-Colo y Cobreloa definiendo el título y Atacama y Unión Española peleando el segundo descenso, porque Wanderers ya había zafado por su actuación en la Copa de la República. Cobreloa igualó a 1 en su visita a Iquique y Colo-Colo aprovechó esta circunstancia venciendo a Audax con los tantos de Carlos Cáceres y Jaime Vera, llevándose su 14º título nacional. Unión Española derrotó a Green Cross, pero la victoria de Atacama ante Palestino lo hizo descender. Luego del torneo se disputó la liguilla prelibertadores, donde Magallanes sorprendió y se quedó con la segunda plaza chilena del torneo continental. Hasta allí el torneo de 1983 de primera división. En tanto, en segunda, Cobresal y San Luis ascendieron al máximo nivel tras un torneo de 33 fechas. La Serena y Coquimbo Unido completaron los 24 conjuntos para la edición de primera del año 84. Pero Unión Española realizó un reclamo formal ante el Consejo de Presidentes para evitar que se fuera a segunda. Esto porque las bases de la Copa no especificaban que la tabla de posiciones corría hacia arriba en caso de salvación. Audax hizo lo propio, pero su pedido fue rechazado. No obstante, el Consejo determinó finalmente que tanto ambos conjuntos de colonias se mantendrían en primera división, el descenso quedaba cancelado y el torneo de 1984 tendría 26 equipos. Para ese año, Everton ganó la Copa Pollagol venciendo a Católica y el torneo oficial se jugó en 2 grupos de 13 con fechas internacionales debido a la falta de fechas. Pero para compensar eso y la reducción de equipos, 8 conjuntos bajaron. Santiago Wanderers fue uno de ellos. Audax Italiano se salvó en un desempate de Trasandino y Unión Española fue la revelación, llegando a la liguilla por el título, quedando detrás de la Universidad Católica y Cobresal, que calificaban a la liguilla prelibertadores del año 85 para tentar el pase a la Copa de 1986, la cual se jugó en 2 etapas, siendo una de las consecuencias de este desfase. Católica se adjudicó la primera etapa de la liguilla de 1985 correspondiente al torneo oficial de ese año y pasó directo a la Copa, ya que tuvo doble calificación, a lo que se llamó la Superliguilla. Por ello, Cobresal se midió a Cobreloa, campeón oficial de 1985, para definir la segunda plaza y lo venció en 2 partidos en enero de 1986, calificando a la Copa, dejando fuera al cuadro de Calama, siendo así el más perjudicado en esta historia. Cobreloa se repuso ganando la liguilla de 1986, pero eso será materia de otro video y esa historia de desorden del fútbol chileno quedó terminada. ¿Y qué recuerdas de ese año 83-84 del fútbol chileno? Puedes dejar tu comentario. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.